Guerras, no, las guerras lo primero, ese terrible momento que estamos viviendo. Entonces, lo que ocurrió después del silencio de Marisa Paredes no fue una simple retirada ni una pausa voluntaria, fue más bien el inicio de una revelación escalonada que nadie se atrevía a esperar, porque cuando una mujer como ella, que ha habitado todos los matices del alma humana en escena, decide hablar fuera del guión, el mundo tiembla y tiembla con razón, porque detrás de su mirada serena había un grito largo contenido durante décadas. Un grito que había aprendido a disfrazar con elegancia, con premios, con ovaciones, pero que por dentro la devoraba lentamente, y todo comenzó con una confesión sutil entre líneas cuando dijo: «No fue un error, fue una elección y la he pagado toda mi vida». En ese instante se quebró algo en el aire, como si una actriz rompiera la cuarta pared. No ya con el público, sino con su propia historia personal. La elección a la que se refería no era un papel, no era una decisión artística, era algo más profundo, más antiguo, más peligroso, algo que tenía raíces en los sótanos de la posguerra, en las cocinas silenciosas donde las mujeres aprendían a callar desde niñas, y lo que Marisa eligió fue precisamente no callar, no someterse, no aceptar lo que se esperaba de ella. Eligió no tener hijos en un país donde la maternidad era casi un mandato sagrado. Eligió no casarse ni firmar papeles para complacer a nadie. Eligió el arte por encima de la vida doméstica. Y eso en los años 60 en el Madrid franquista era una provocación casi criminal. Esa decisión la convirtió en blanco de críticas veladas, de exclusiones silenciosas, de miradas que no perdonan, pero también la convirtió en un faro para otras mujeres que intuían en su voz algo más que actuación, algo parecido a la libertad, y sin embargo el precio fue alto, fue altísimo. Cada película, cada entrevista, cada alfombra roja, era también una armadura que la protegía del juicio social, pero no del juicio interno. Y eso se notaba. Se notaba en cómo evitaba ciertas preguntas, en cómo sonreía sin calidez, en cómo su cuerpo hablaba a pesar de las palabras. Hubo una época en que Marisa Paredes no solo interpretaba personajes trágicos, los encarnaba, los absorbía y los dejaba vivir dentro de ella como si no pudiera desprenderse del dolor que representaba. Y quizás por eso Pedro Almodóvar la eligió no solo por su talento, sino por esa sombra que siempre la acompañaba. Esa sombra que no venía de la ficción, sino de su propia vida, de las renuncias, de las pérdidas, de las amistades, quebradas por elegir ser ella misma sin pedir permiso ni perdón. Y cuando la industria comenzó a cambiar, cuando las modas empezaron a priorizar rostros más jóvenes y cuerpos más dóciles, Marisa se negó a reinventarse según los caprichos del mercado, se negó a hacerse invisible para complacer a los que decidían quién merece seguir en pantalla. Y ahí volvió el silencio. No, el silencio de la derrota, sino el silencio de quien ya lo ha dicho todo con la mirada. Porque hay verdades que no se pueden gritar. Hay heridas que no buscan consuelo y hay mujeres como Marisa Paredes que eligen caminar solas, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie entienda del todo por qué lo hacen, pero lo hacen y al hacerlo dejan un eco que no se apaga, una presencia que persiste, incluso cuando los focos ya no apuntan hacia ellas, porque su historia no se mide en premios ni en titulares, sino en el temblor que provoca en quienes se atreven a escucharla de verdad, sin filtros, sin guiones, sin anestesia. Pero nadie lo decía en voz alta, porque hacerlo habría sido abrir una puerta que el cine español prefería mantener cerrada. Una puerta que escondía más que una historia de amor, escondía un conflicto de poder, de género y de miedo, porque esa relación nunca confirmada ocurrida entre bastidores en un momento en que las mujeres del medio apenas podían respirar sin ser juzgadas, implicaba a una figura de gran influencia política, y si se hubiese hecho pública, habría desatado un escándalo no solo sentimental, sino institucional, y Marisa lo sabía. Sabía que su voz era potente, pero también sabía que su silencio era más eficaz que cualquier grito,
porque cuando el arte se convierte en refugio, también se convierte en cárcel, y ella se convirtió en maestra de sobrevivir entre los barrotes invisibles de una fama que no perdona. Y en ese silencio elegido, en ese amor que nunca pudo gritarse, había una sombra constante que se arrastraba detrás de cada personaje que interpretaba, como si cada mujer rota, cada madre ausente, cada amante decepcionada que encarnaba, fuese una versión distorsionada de lo que ella no podía decir con palabras. El cine le dio todo, pero también le quitó partes de sí misma que jamás pudo recuperar. Y lo más aterrador era que nadie lo notaba, porque Marisa lo disimulaba con perfección, con esa voz templada, con esa mirada firme, con ese cuerpo erguido, incluso cuando el alma pedía a gritos una tregua. Y fue durante esa etapa de aislamiento emocional cuando se volvió más selectiva, más exigente, más distante, no porque se creyera superior, sino porque ya no podía exponerse a la banalidad de las cámaras, ni a la crueldad de los focos, y aún así, cada vez que reaparecía en pantalla, lo hacía como si estuviera dejando su último aliento, como si supiera que cada plano podía ser el último, y en esos ojos que lo habían visto todo, que lo habían callado todo, había una verdad cruda sin adornos, sin poses. Una verdad que muy pocos estaban preparados para soportar. Porque Marisa Paredes no era una actriz más. Era una testigo de época, una mujer marcada por la renuncia y el coraje, por la belleza y la herida. Y aún hoy, cuando se habla de ella en voz baja en los pasillos del cine español, hay una mezcla de admiración y culpa, porque todos se beneficiaron de su talento, pero pocos se atrevieron a preguntarle qué costó realmente ser Marisa Paredes, y mucho menos a escuchar la respuesta. Decisiones solitarias que solo entienden quienes han vivido al margen del aplauso, decisiones que no caben en titulares, pero que marcan el rumbo de una vida entera, decisiones que duelen más que cualquier crítica, pero que también construyen una integridad que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar, porque lo que Marisa Paredes hizo no fue solo actuar, fue resistir sin gritar, fue amar sin permiso, fue hablar sin abrir la boca, fue dar cuerpo a un tipo de mujer que incomoda, porque no se disculpa por existir, porque no sonríe cuando no quiere, porque no se deja definir, ni clasificar, ni reducir. Fue el tipo de mujer que cuando entra en una habitación, impone respeto sin levantar la voz, y cuando sale, deja un vacío que nadie puede llenar. Y ahora desde ese piso silencioso en Chamberí, rodeada de recuerdos que ya no pesan, sino que simplemente están, sigue siendo una presencia viva, aunque no aparezca en ningún estreno. Aunque las alfombras rojas ya no la reclamen porque hay personas que no necesitan estar para hacerse sentir, hay personas que una vez que se plantan en el mundo ya no pueden ser desplantadas. Y ella es una de esas, no porque se lo propusiera, sino porque no sabía ser de otra forma, porque su autenticidad era tan visceral que no cabía en los márgenes de lo aceptable, ni siquiera en lo esperable. Y quizás por eso al final del camino, lo único que queda es esa sensación de haber visto pasar por el cine, no a una actriz, sino a una especie de fuerza de la naturaleza, una mujer que no se dejó explicar ni domesticar, una mujer que no suplicó por cariño, ni negoció con su dignidad, una mujer que eligió la soledad como forma de coherencia y el silencio como forma de resistencia, porque Marisa Paredes nunca fue un personaje, fue una herida abierta, una memoria viva, un espejo incómodo de lo que muchas callan por miedo, y ella decidió no callarlo, aunque eso significara perderlo casi todo, menos lo más importante, su libertad, y ahora que ya no actúa, ahora que escribe cartas, ahora que sonríe sin tener que justificar por qué lo hace, es cuando realmente entendemos que el papel más difícil de su vida fue ser ella misma, y aún así lo interpretó con una verdad tan brutal que dejó una huella imposible de borrar. No solo en el cine, sino en cada mujer que alguna vez sintió que ser fuerte significaba estar sola, y que aún así siguió adelante sin pedir permiso, sin pedir perdón, sin pedir nada. Entonces,
Lo verdaderamente perturbador no fue lo que Marisa Paredes dijo frente a las cámaras, sino todo lo que eligió callar, incluso cuando ya no tenía nada que perder, porque en los días posteriores a la emisión de aquel fragmento sin maquillaje ni pose, comenzaron a circular versiones contradictorias, documentos extraviados, cartas selladas con iniciales que no coincidían, y una fotografía antigua que nunca antes había salido a la luz, una imagen en blanco y negro de finales de los 80, en la que Marisa aparecía abrazada a una figura borrosa, cuya identidad fue deliberadamente alterada por un proceso de edición que los expertos confirmaron como intencional. Lo más inquietante fue descubrir que esa imagen había sido retirada de los archivos públicos durante más de 20 años y que su origen apuntaba a una velada privada organizada por una fundación cultural vinculada a figuras de poder. Hoy caídas en desgracia, esa imagen sola no probaba nada, pero sí encendía una mecha, y lo que vino después fue una tormenta silenciosa en la que todo el mundo parecía recordar algo distinto. Sobre ella, un productor de teatro aseguraba haber recibido presiones para vetarla. Una actriz joven reveló que su nombre era tabú en ciertos círculos de prensa, y un guionista compartió una escena descartada de una película de los 90, donde un personaje inspirado en Marisa era borrado sin explicación. La duda se convertía en niebla, y en esa niebla, el mito comenzaba a descomponerse. No por escándalos públicos, sino por la sospecha de que hubo una maquinaria entera dedicada a silenciarla durante años. No por lo que hacía, sino por lo que sabía. Y en ese momento surgió una pregunta entre bastidores, nunca expresada en voz alta, pero cada vez más presente, y era si Marisa Paredes no había sido solamente víctima, sino también testigo incómoda de algo más oscuro, algo que implicaba instituciones, subvenciones, acuerdos tácitos y nombres que nunca debían aparecer en pantalla. El dato más demoledor emergió desde un archivo judicial cerrado, donde se conservaban las actas de una denuncia anónima, presentada en 1997, en la que se hablaba de coerción artística, censura encubierta y represalias profesionales contra una actriz de prestigio que coincidía, punto por punto, con su perfil. El caso fue archivado por falta de pruebas, y el nombre de la denunciante nunca fue revelado. Pero lo que hizo que el expediente volviera a circular fue una anotación a mano en la última página que decía simplemente: ella sabe más de lo que aparenta. Desde entonces, algunos medios comenzaron a revisar entrevistas antiguas, buscando pistas, mirando más allá de las palabras, analizando pausas, miradas, frases truncadas, gestos defensivos, y lo que parecía una carrera construida a base de talento comenzaba a adquirir un contorno más sombrío, más afilado, más político, incluso porque ser mujer actriz y disidente en un país que apenas estaba aprendiendo a tolerar la libertad era como caminar con dinamita bajo el abrigo cada elección profesional, cada declaración pública. Cada silencio era una jugada de ajedrez, donde un paso en falso podía costarle la carrera. Y Marisa lo sabía desde el principio. Lo supo cuando aceptó papeles que nadie quería, cuando rechazó guiones donde las mujeres eran solo objetos, cuando enfrentó críticas disfrazadas de halagos, y lo supo sobre todo cuando descubrió que alguien había empezado a vigilarla, no de forma evidente, no con persecución cinematográfica, sino con esa forma sutil y cruel de borrar lentamente a quien incomoda, de reducirla a un ícono sin voz, de convertirla en leyenda para evitar que siguiera siendo presencia viva. Y por eso ahora, con casi 80 años, sin deberle nada a nadie, sin rendir cuentas a ningún sistema, sin aceptar homenajes vacíos, comienza a emerger otra, Marisa, no la diva, no la musa, no la actriz, sino la mujer que sobrevivió a todos los intentos de doblegarla y cuya verdad aún no ha sido contada del todo. Lo más inquietante es que quizás nunca lo será, porque algunas verdades no están destinadas a salir a la luz, sino a arder en la conciencia de quienes las conocen en silencio, mientras el mundo aplaude sin saber qué hay detrás del telón.
Pero lo que nadie esperaba era la filtración del fragmento de audio recuperado desde un casete deteriorado, etiquetado con un simple hallado en el fondo de un archivo privado, donado a una biblioteca universitaria del norte del país, donde un estudiante de archivística detectó irregularidades en las fechas de catalogación al reproducir la cinta. Lo primero que se escuchó fue el zumbido bajo del silencio magnético, luego una respiración tensa y por fin la voz inconfundible de Marisa, aunque más joven, más firme, más asustada, decía palabras entrecortadas como si hablara desde una habitación en penumbra o sabiendo que estaba cometiendo un acto irreversible. Hablaba de reuniones nocturnas, de promesas incumplidas, de amenazas sutiles. Y lo más estremecedor era el tono más que el contenido, porque no estaba denunciando, estaba dejando constancia como si supiera que en algún momento su historia sería desmentida, tergiversada o simplemente borrada del relato oficial. Esa cinta apenas dura 11 minutos, pero cada segundo es una herida abierta para quienes aún intentan separar mito de verdad, y la frase final grabada en un susurro contenía el tipo de revelación que desmantela décadas de silencio. Si algo me pasa, busquen en el Teatro Cerrado del 91. Esa frase sola bastó para que un pequeño grupo de periodistas independientes rastreara la programación de aquel año, descubriendo que en marzo de 1991 se había estrenado una obra escrita por un autor desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. La obra fue retirada del cartel tras solo 2 funciones y jamás volvió a representarse según los registros oficiales por motivos técnicos. Pero los técnicos de aquella época niegan haber recibido órdenes. En ese sentido, el libreto original estaba desaparecido, pero en una venta de libros usados en Valencia, apareció una copia anotada a mano con pasajes tachados y un epílogo añadido en tinta azul, donde se describía con precisión un ritual de silenciamiento dentro del mundo artístico que coincidía palabra por palabra con lo que muchos hoy sospechan que vivió. Marisa Paredes, lo escalofriante fue descubrir que uno de los personajes femeninos de esa obra usaba frases idénticas a las que Marisa diría años después en entrevistas sin guión, como si ella misma hubiese sido moldeada a partir de ese texto, o como si el texto hubiese sido escrito para ella. Desde entonces se desató una carrera contra el olvido. No entre las grandes editoriales ni en las portadas de periódicos, sino en foros oscuros, círculos de teatro alternativo, canales independientes donde se hablaba de la Marisa real, no la celebridad, sino el archivo viviente de una verdad incómoda, fragmentada en pistas apenas visibles, como el cuaderno de notas hallado en su camerino, tras la función final de 2003 escrito en código personal, donde muchas entradas comienzan con iniciales y terminan abruptamente, como si hubiera sido interrumpida por algo o por alguien. Nadie ha logrado descifrar del todo ese código, pero las coincidencias con eventos reales son demasiado precisas para ser ficción. En la última página del cuaderno aparece una frase destacada en rojo: nadie desaparece si alguien recuerda. Y bajo esa frase, una dirección postal que corresponde a un inmueble abandonado desde hace más de 15 años, sellado por orden judicial, y al que solo se puede acceder con autorización especial. En su interior, se encontró una caja fuerte empotrada, cuya combinación fue reconstruida a partir de anotaciones cruzadas entre cartas y manuscritos, y que al abrirse reveló una colección de grabaciones sin editar, escenas rechazadas por los productores, documentos escaneados con sellos oficiales y una grabación más reciente en la que una voz, no confirmada pero casi idéntica a la de Marisa, narra con frialdad quirúrgica cómo ciertos nombres fueron protegidos a cambio de su silencio, y cómo los que no aceptaron ese pacto pagaron con el olvido o con la ruina. Lo más brutal no es lo que se revela en esos documentos, sino lo que se intuye, lo que queda flotando.
en la mente como un eco que no se apaga, y es la certeza de que Marisa no solo sobrevivió a la industria, sino que la enfrentó por dentro y dejó un mapa cifrado para que otros lo descifren, pero no como venganza ni como redención, sino como advertencia, porque quien entra demasiado profundo en la maquinaria del prestigio sin pactar su alma, corre el riesgo de ser convertido en estatua viva a la que todos admiran, pero nadie escucha. Y ahora que las piezas están cayendo como fichas silenciosas, todo lo que parecía admiración empieza a teñirse de remordimiento, y el silencio ya no basta para proteger a nadie, porque la historia que Marisa no contó está a punto de contarse sola. Pero el momento exacto en que la historia comenzó a contarse sola fue cuando un exeditor de la cadena televisiva estatal, despedido en 2007 por motivos administrativos, publicó anónimamente un archivo de video en bruto de 47 minutos sin cortes ni montaje que nunca había sido emitido y que mostraba una entrevista completa con Marisa Paredes, grabada en un estudio secundario de Madrid en octubre de 1998. Lo que impactó no fue tanto lo que decía, sino lo que no pudieron transmitir en televisión por falta de interés público en esas imágenes crudas sin luces profesionales ni maquillaje. Marisa rompe con la narrativa oficial, se saca los auriculares tras escuchar una pregunta aparentemente inofensiva, mira directamente a cámara y dice: «Esto no es parte del guión, ¿verdad? Entonces escúchame bien, si esto desaparece, sabrás por qué». Y empieza a relatar con un nivel de detalle perturbador cómo fue invitada a una residencia artística en el sur de Francia a mediados de los 80 junto a otros talentos emergentes, donde en apariencia se trataba de un retiro creativo, pero donde empezaron a ocurrir hechos extraños, desapariciones breves de personas que regresaban mudas o con versiones cambiadas de lo sucedido, insomnios colectivos, grabaciones nocturnas que nadie admitía haber hecho, y la presencia constante de un hombre de voz grave que nunca era presentado por su nombre y que, según Marisa, no dirigía la casa, pero todos le obedecían. El video muestra cómo ella se detiene varias veces, como si escuchara algo fuera del plano, hasta que al minuto 39 menciona una frase que hizo congelar a quienes lo vieron. «Yo firmé sin saber qué firmaba, pero cuando supe, ya era tarde, y me ofrecieron elegir entre dos versiones de mí misma, una que sobrevivía y otra que decía la verdad». Esa entrevista fue cortada en la versión oficial emitida 2 semanas después, donde solo se incluyeron fragmentos inofensivos sobre su formación teatral y la importancia de la cultura europea. La publicación del video íntegro provocó una oleada de reacciones, algunas fanáticas, otras escépticas, pero todas marcadas por una sensación común. Algo había estado oculto a plena vista durante décadas. Lo más inquietante fue que días después de la filtración, varias cuentas de redes sociales que analizaban el caso comenzaron a desaparecer sin explicación, y uno de los investigadores independientes que había logrado cruzar fechas y documentos con los archivos del Ministerio de Cultura denunció haber sido seguido por vehículos sin matrícula visible. Desde entonces, lo que parecía una revisión crítica de la carrera de una actriz se transformó en una indagación de los mecanismos profundos de construcción del relato público, de lo que se permite recordar y de lo que se condena al olvido, en un podcast clandestino, subido a servidores espejo. Otro ex colaborador del entorno de Marisa contó que en los últimos años ella hablaba cada vez más de un proyecto no realizado, una obra sin nombre que debía ser interpretada solo una vez, sin público, y que sería grabada para verla cuando todo estalle. En sus palabras exactas, esa obra nunca fue hallada, pero entre los objetos donados tras su muerte apareció una hoja arrugada con una única línea escrita en carboncillo. El verdadero papel nunca se interpreta frente a nadie sino frente al tiempo. Y desde entonces, la pregunta dejó de ser si Marisa fue víctima o cómplice, y se volvió otra mucho más perturbadora.
¿Cuántas otras figuras públicas también eligieron sobrevivir, interpretando una versión aceptable de sí mismas, mientras enterraban todo lo demás en cajas fuertes escondidas en teatros cerrados, archivos privados o fragmentos dispersos de obras que nunca fueron estrenadas, y así como las grietas de una pintura antigua comienzan a revelar el trazo original oculto bajo capas de barniz? Ahora el relato público empieza a resquebrajarse, y quienes alguna vez aplaudieron sin preguntar, comienzan a escuchar lo que estaba ahí todo el tiempo, la respiración entre líneas, la pausa, incómoda el gesto fuera del libreto. Y así, lo que parecía una carrera artística más, se reveló como la superficie de una maquinaria mucho más oscura, donde cada gesto, cada escena, cada silencio, escondía una verdad imposible de digerir. Hoy, Marisa ya no aparece en pantalla, pero su historia sigue hablándonos desde los márgenes, desde las cintas mal archivadas y los testimonios censurados. Porque cuando el arte se convierte en vehículo de lo que no puede ser dicho, entonces mirar deja de ser seguro. Si quieres seguir descubriendo los secretos que nadie se atreve a contar, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos capítulos, donde lo invisible se vuelve inevitable.